¿Qué hace un hombre que ha visto la guerra cuando encuentra a un animal que ha visto la muerte? La imagen quedó pegada en la memoria de Samuel como una fotografía mal revelada. Un Mustang encorvado en una penumbra de barro, costillas marcadas como cuerdas tensas, los ojos apagados como bombillas rotas, y un silencio que olía a herrumbre y a abandono. Samuel sintió, antes de entender por qué, que ese silencio le devoraba algo propio, una parte que ya había dado por perdida en el servicio, y que si no hacía algo, la ausencia se quedaría para siempre. Respiró el olor del estiércol, la lluvia vieja, la respiración corta del caballo. Sintió que sus dedos curtidos por herramientas y por armas temblaban de una manera distinta, no de miedo, sino de reconocimiento. Compró al Mustang con la mitad de la razón y toda la otra mitad del corazón. ¿Qué salida quedaba cuando dos sobrevivientes se encuentran y ninguno sabe cómo volver a empezar? Samuel vivía en el borde de un camino donde el asfalto cedía a grava, y el teléfono era una promesa que no siempre llegaba. En la madrugada su reloj lo despertaba con la misma puntualidad que el recuerdo. Su mano izquierda todavía llevaba la cicatriz que le dejó una fractura en combate, y su espalda guardaba la memoria de una noche helada, en la que juró que no volvería a llorar en público. Había una foto pegada en la pared del taller, donde un joven Samuel sonreía junto a un caballo negro llamado Blue. La foto era pequeña y los bordes, amarillentos, pero a veces en las noches, con la lámpara baja, cerraba los ojos y miraba esa sonrisa como si pudiera volver a convocarla con la fuerza del deseo. Su casa olía a café fuerte, a metal y a cueros viejos. Tenía una rutina que lo sostenía: arreglar cercas, repasar el motor del viejo Ford, cuidar el jardín de latas donde crecían tomates torcidos. No hablaba mucho de la guerra. Las palabras se le pegaban en la garganta. En su cajón, junto a los documentos, había una medalla que raramente sacaba. En el otro, un herrado herrumbroso que pertenecía a Blue y que colgaba como una reliquia. Samuel no buscaba compañía. Se buscaba a sí mismo, pero sin proponérselo. Frecuentaba las subastas de ganado porque allí, de vez en cuando, llegaban historias truncas: perros sin dueño, caballos enfermos, cosas que los demás llamaban pérdidas. Cuando oyó hablar del Mustang por primera vez, fue por una llamada a la radio local. Se remata por falta de espacio. Si nadie lo quiere, se lo llevan. Las palabras tenían un tono administrativo que le supo a sentencia. No lo pensó como habría pensado antes, con listas de pros y contras. Fue más como cuando el cuerpo responde a un olor que despierta la memoria. Fue y compró. ¿Por qué? Tal vez porque la ausencia de Blue le había dejado un hueco que ninguna herramienta, ninguna conversación y ninguna botella podía llenar. Tal vez porque en los ojos del Mustang vio el mismo cansancio que veía en su propio reflejo. En la soledad de su granero, rodeado por el crujir de las vigas y el olor a heno mojado, colocó una manta sobre un pesebre improvisado, guardó la vieja montura que había usado una vez. La limpió hasta que el cuero recuperó un brillo pálido. Preparó agua tibia. Hacía frío. Afuera el viento llevaba noticias de tormenta. Dentro algo se movía lento. La decisión de empezar de nuevo con algo que nadie más quería. El Mustang llegó envuelto en barro y en silencio. No hubo bestias que relincharan en la carretera. Los hombres que lo trajeron miraron a Samuel con una mezcla de lástima y alivio, como quien entrega una carga pesada a quien ya carga otra. Al acercarse, Samuel notó la marca en la grupa. Una cicatriz ancha, curada mal, con hilos de pelo blancos que parecían humo. Había señales de un antiguo cercado cruel. La piel retraída en el cuello, cuerdas que habían lacerado, y un surco profundo donde algo había apretado hasta lastimar. Cuando Samuel extendió la mano, el Mustang contuvo la respiración. Sus fosas nasales se abrieron con rapidez. Sus orejas se movieron como dos antenas buscando peligro. No buscó consuelo. Buscó una razón para desconfiar. Las primeras noches fueron de prueba,
El caballo no comía bien. Solo mordisqueaba. Apartaba la cabeza cuando Samuel intentaba pasarle la mano por el costado. Una vez, al pretender quitarle una lapa de barro, el Mustang dio un tirón que hizo a Samuel perder el equilibrio. La madera del pesebre crujió y por un segundo Samuel vio, con la nitidez de una ráfaga, a Blue corriendo por un potrero de sol, y la imagen se esfumó. Samuel recordó, sin querer, el trueno lejano de una detonación en la que había perdido a un amigo. Cerró los ojos y contó hasta 5, porque las manos se le habían puesto tensas de nuevo. Se dijo, no esta vez. El veterinario llegó con la puntualidad de un presagio. El diagnóstico fue simple en palabras y complicado en remedios. Desnutrición, heridas mal curadas, una infección en la mano trasera que olía a peligro. Si no lo tratamos en 2 semanas, dijo el veterinario sin terminar la frase. Samuel entendió. Había que operar, desinfectar, mantener reposo, inyectar. Hizo cuentas en la cabeza que no cuadraban. La pensión, la luz, la pala que había que comprar. Llamó a un viejo amigo que le adelantó algo de dinero. Vendió algunas herramientas que no necesitaba. Puso el herrado de Blue sobre la mesa y lo miró como quien consulta un oráculo. Las semanas que siguieron fueron de un cuidado implacable. Samuel aprendió la cirugía pequeña en casa. Vendas que se enrollaban con dedos que habían aprendido a medir distancias con balas. Baños de sal que olían a hospital y a mar. Noches en vela con una lámpara que proyectaba la sombra del caballo en la pared, como una presencia ancestral. A veces cuando la luna se colaba por una rendija, el Mustang se ponía a patear el corral con furia, sin que hubiera nada aparente. Solo un viento que olía a tormentas pasadas y a fuegos lejanos. Samuel se encontró más de una vez en la penumbra, tocando con cuidado la línea de la cicatriz y sintiendo que cada fibra de su cuerpo recordaba una orden no obedecida, un compañero que ya no respondía. El pueblo murmulló. Doyle, el vecino que cuidaba negocios y miradas, dijo enseguida que Samuel estaba loco. «Ese caballo no vale lo que te vas a gastar», le dijo en la tienda con la voz afilada como un cuchillo usado. «Déjalo, Sam. Hay cosas que no se arreglan». Doyle tenía una parcela grande y un negocio de venta de carne. Su indiferencia estaba teñida de cálculo. Pero hubo algo más. A finales de una noche de lluvia, Samuel encontró huellas frescas que no llevaban al corral, sino que salían del mismo y se perdían en la maleza hacia la carretera. Unas huellas que parecían haberse ido sin querer, a trompicones. ¿Quién habría vuelto a tocar al Mustang? ¿Una mano amiga? ¿O gente que buscaba algo sin escrúpulos? La primera señal de progreso llegó de una manera que no pudo medir con números ni recetas. Una noche, después de curar otra escara, Samuel dejó la puerta del cobertizo entreabierta por costumbre. Se sentó en el suelo con la espalda contra un barril, y el Mustang de repente apoyó la nariz en su muslo. No fue un empuje fuerte ni un gesto dramático. Fue apenas un soplo, caliente y húmedo, que dejó olor a heno y a tierra. Samuel no respiró por un minuto. El corazón le dio un golpe seco y entonces por fin exhaló. Era una pequeña tregua. ¿Será esto?, se preguntó. ¿Podía un roce tan leve ser el comienzo de algo que reemplazara la ausencia que llevaba dentro? Pero la tregua fue breve. A los pocos días, una lluvia tan intensa que parecía tensar el mundo golpeó los corrales. El agua subió y los postes crujieron. El Mustang, asustado por los relámpagos, logró zafarse de una argolla vieja y salió a la noche buscando un resguardo. Samuel lo persiguió en zapatos mojados con la linterna temblando en la mano, y lo vio a lo lejos en la ladera, donde el barro se abría como una boca. Cuando llegó al borde del barranco, todo se transformó en velocidad. El Mustang había tropezado y rodado por un costado, y su respiración era una cuerda que se tensaba y aflojaba sin ritmo. Samuel bajó como pudo, con los pantalones empapados, y lo encontró clavado entre 2 raíces con la herida abierta otra vez. El músculo había cedido. La sangre en el barro dibujaba una letra oscura.
La veterinaria dijo que la infección había avanzado. Si quieres salvarlo, necesitamos operar de inmediato, le dijo la mujer con voz dura y manos que olían a cloro. Había una fecha que no podía postergarse, esa noche o nada. Samuel miró las cuentas, contó los pocos billetes, la palabra hipoteca en el aire. Pensó en la soledad del silencio que volvería si él permitía que el Mustang se fuera. Firmó los papeles que no quería firmar. Organizó la cirugía, pidió prestado donde pudo. Al salir del cobertizo, con la lluvia pegándole la cara como una venganza, vio a Doyle conversando con un hombre que llevara botas negras y una chaqueta con un logo que no reconoció. El hombre miró al cobertizo, y por un segundo Samuel creyó que el mundo entero sostenía la respiración. ¿Qué venían a hacer en medio de la noche? Samuel no tuvo tiempo de preguntar. Mientras cerraba la puerta del cobertizo, escuchó un motor que no debía estar allí. Una silueta se recortó contra la lluvia, y algo en la voz del hombre nuevo fue como un mapa que señalaba peligro. El Mustang, en el interior, levantó la cabeza y lanzó un relincho contenido que sonó a aviso. Samuel avanzó con el corazón en la boca, y cuando abrió la puerta del cobertizo, el hueco del silencio estaba ocupado. Alguien había dejado un objeto sobre la paja, algo pequeño y metálico que brilló con la luz de la linterna. Era una placa doblada, con un número apenas legible. Bajo la lluvia, la placa parecía una respuesta y una amenaza. ¿Quién había estado allí antes que él? ¿A quién pertenecía esa placa? La noche que siguió a la placa doblada se abrió como una herida que no cerraba. Samuel no pudo dormir. Cada crujido del granero parecía un latido extraño. Puso la placa sobre la mesa, la limpió con la manga hasta que el número asomó. Un código viejo, letras gastadas y una inscripción apenas legible. No era una medalla, no era una marca alegre de rancho, era algo de trámite, un número que alguien había decidido olvidar. Samuel lo sostuvo entre los dedos hasta que la madera le parecía parte de la piel. Sentía que el objeto le pedía una respuesta que no sabía si podía dar. Al día siguiente, con el barro todavía pegado a las botas, fue hacia la carretera donde había visto a Doyle hablar con el hombre de la chaqueta. El hombre ya no estaba. Doyle fingió no saber nada. Su voz era más afilada cuando se sentía acorralado. Los caballos viejos no valen historias, Sam. Vale la pena para qué engañarnos. Samuel vio en los ojos de Doyle la sombra de una decisión que olía a conveniencia. Por la tarde, cuando volvió al cobertizo, el Mustang lo miró con una mezcla de calma y alerta. Sus orejas se movían con precisión, apuntando a cada sonido como si descifraran el mundo en fragmentos. Sus costillas ya no marcaban una cuerda tensa, pero la herida en la mano trasera todavía le daba un andar medido, como si cada paso midiera su confianza. Esa misma noche, al cerrar la puerta, Samuel notó luz dentro del corral. Dos figuras se inclinaban cerca del pesebre. No estaban. Fue solo un instante, otra sombra, pero bastó. Tenía la sensación de que alguien registraba el lugar, buscando algo que no era nada más que una cosa vieja y metálica. Samuel respiró hondo, y en el aire quedó un olor mezcla de grasa, tabaco y lluvia. Salió sin hacer ruido. La lluvia le pegó a la cara y le dejó frescura en la memoria de las marchas que alguna vez caminó. Cuando apareció frente a ellos, la escena se rompió. El hombre de las botas sacó una linterna y la apuntó hacia su cara. La luz talló surcos en la piel de Samuel. «No es asunto tuyo», dijo el hombre con voz grave. Sus palabras venían con la seguridad de quien sabe mover cuentas en mesas ajenas. Samuel sostuvo la placa como si fuera una bandera de cartón. «Apareció aquí anoche», dijo. «¿Qué buscaban?» El hombre sonrió sin alegría. Dijo una palabra que a Samuel le supo al frío de una orden. «Compradores». Lo que siguió fue una pelea de silencios. Doyle intentó una excusa. La afirmación que convence cuando es conveniente. El hombre de botas habló menos, midiendo, calculando. Samuel, en su costado, sintió una rabia que no era solo por el Mustang. Era por todas las pequeñas renuncias que había aceptado en la vida, por los funerales que no pudo dar, por las tarjetas que nunca devolvió la voz de un amigo.
No lo venderé, dijo por fin sin gritos. Su voz era firme. No lo venderé a quien lo lleve lejos. La frase cayó como un guijarro en un río calmo. El hombre de botas avanzó un paso. Era claro que no le gustaba la negación. No tienes por qué hacer esto difícil, dijo. Por lo que vale ahora te conviene. Samuel pensó en la cirugía, en el veterinario, en la noche en el barranco cuando la sangre dibujó una letra oscura en el barro. Pensó en la placa y en la posibilidad de que esa placa fuera la llave de algo más. Una ruta, un transportista, la firma de quien convertía caballos en mercancía. Vio la mano de la veterinaria, su voz dura pero justa. Vio el herrado de blue sobre la mesa. Brillo pálido, testigo de que los caballos dejan marcas que no se olvidan. Y entonces, en el silencio que siguió, hizo algo que parecía desprendido de otra vida. Agarró la cuerda del portón, la lanzó con el gesto de quien sabe acertar y la cerró con un golpe seco. No era un truco, era una elección. La tensión se tensó como una cuerda a punto de partir. Doyle se movió como si buscara un argumento. El hombre de botas perdió la paciencia, y en un instante que quedó marcado por el sonido metálico de unas llaves, llamó por su radio. Samuel temió que el ruido convocara más hombres. Se adelantó un paso y habló con la calma de quien conoce el ritmo de la marejada. Si lo quieren, lo tendrán sobre mi cadáver. La frase tuvo la crudeza de una consigna. El hombre rió con poca proeza y dio un paso al costado. Entonces, como si el mundo necesitara un desenlace más físico, el Mustang, que había permanecido inmóvil hasta ese instante, descargó su energía contenida. El animal se incorporó con la lentitud de quien calcula peso y peligro. Sus orejas se tensaron, su vientre se contrajo y de pronto empujó con todo el peso de su cuerpo contra la puerta. No fue un acto pensado. Fue instinto. La madera crujió. La cuerda cedió. El Mustang salió a la noche como una marea que rompe, y el viento le arrancó un relincho que sonó a desafío y a llamado. En la confusión, el hombre de botas se tambaleó y la radio cayó al barro, dejando un eco que se disolvió. Doyle, incrédulo, retrocedió. Samuel, con las botas empapadas, vio al animal correr bajo la lluvia, sus pasos pesados dejando huellas llenas de barro. El Mustang no se iba con los hombres. Iba hacia la ladera y en su pelaje brillaba la luna como si pusiera sobre él la suerte de los viejos tiempos. Lo que nadie esperaba ocurrió en los segundos que siguieron. El Mustang, en lugar de desaparecer entre la maleza, se detuvo frente a una pequeña zanja. Con la precisión de algo que recuerda un mapa, volvió la cabeza y miró a Samuel como si le dijera, «Sígueme». Samuel dudó un latido, y luego corrió detrás. Fue una carrera que no tenía lógica salvo la de los cuerpos que se reconocen. El terreno estaba resbaladizo. Su respiración sonaba en el pecho como un tambor. Cuando alcanzó al caballo, el animal le golpeó la mano con el hocico, y al tocarlo, recibió una sensación de calor que fue como una promesa. Algo estaba a punto de romperse. Entonces, en la tierra húmeda, entre raíces desplegadas como dedos, descubrieron un hueco. No era profundo, pero dentro yacía una caja de hojalata pequeña y corroída. Samuel la abrió con las uñas y dentro encontró papeles doblados. Una fotografía descolorida y una llave oxidada. La foto mostraba a un hombre joven junto a un caballo, no blue, pero el mismo tipo de mirada, y en el reverso, una nota escrita con letra temblorosa. Miguel, 1978. Samuel sintió que el aire le faltaba. El nombre lo atravesó como un eco. Miguel, su amigo de infancia que había desaparecido una noche de tormenta años atrás. La placa, la foto, la llave. Todo encajaba en un puzzle que no había sabido ver. El hombre de botas se acercó entonces, más cerca de lo que Samuel hubiera permitido. Había en su rostro un leve rubor de triunfo, como si hubiera conseguido la certeza del comercio. Pero cuando palpó la foto y la leyó, su expresión cambió. No era negocio lo que había detrás.
Era otra cosa. Documentos que hablaban de ladrones de caballos, de rutas, de nombres. Miguel había sido uno de los pocos que se atrevió a denunciarlo y había desaparecido. La placa era su placa de trabajo. La llave abría un cobertizo en las afueras del pueblo, donde se guardaban papeles. Samuel comprendió de golpe. No era solo un Mustang enfermo, era una pieza de verdad que despabilaba memorias enterradas. En ese instante la situación viró. El hombre de botas, ahora perplejo, temió la exposición. Doyle, que hasta entonces había mantenido la postura del calculador, perdió el color. Aquello que había pensado que sería un negocio fácil, estaba a punto de desmoronarse con nombre y foto. Samuel, con las manos aún manchadas de barro, sintió una claridad que no había sentido desde los días en que las órdenes tenían sentido y los objetivos eran claros. Había llegado la hora de hablar. Y habló. Llamó a la veterinaria y a la gente del pueblo. Convocó a la verdad con una voz que sabía a lo que había pagado. Los hombres no tuvieron tiempo para más que recoger sus cosas y marcharse, dejando tras de sí la lluvia y el barro como testigos mudos. La pelea no fue física en su totalidad, fue una batalla por la palabra, por el testimonio, y el caballo, el Mustang, quedó en el centro, no como premio ni como mercancía, sino como brújula que señaló el lugar donde algo roto podía empezar a enmendarse. Cuando al fin la noche cedió y la gente vino con linternas y preguntas, Samuel se quedó quieto un momento y miró al animal. Sus ojos brillaban, húmedos, y parecía que en ellos se leía una conciencia antigua. Había hecho lo que nadie esperaba. Había salvado una pista y con ella, la posibilidad de justicia. Los días que siguieron fueron de preguntas que abonaban el terreno de las respuestas. La veterinaria se convirtió en una presencia constante, con su libreta y su mirada exacta. Arreglaron la infección, suturaron donde la carne había cedido, y le aplicaron un ungüento que olía a yodo y a promesa. Samuel aprendió a vendar con más paciencia que técnica. La mano que antes empuñaba herramientas difíciles, ahora conocía el apretón suave de la curación. El Mustang recuperó peso lentamente, y con cada bocado que tomaba, Samuel escuchaba su propio cuerpo recomponerse. Era una curación compartida. Cada paso del caballo era también un paso de Samuel hacia una memoria que no lo hundiera. La policía local abrió una pesquisa ligera a partir de la caja de Miguel. No bastaba para resolver todo, pero sirvió para empujar a la gente a mirar de frente a lo que había estado escondido. Vecinos que antes cerraban cortinas, ahora se asomaban y contaban. Miguel, dijeron, había intentado sacar a la luz una red de transporte de animales que operaba en la sombra. Había recibido amenazas. La fotografía, la placa y la llave fueron pequeñas semillas que hicieron brotar confesiones. Doyle, por su parte, se defendió diciendo que no sabía. Dijo que había hablado con el hombre de botas por casualidad. Su coartada era delgada. El pueblo, que se había movido entre el murmullo y la indiferencia, empezó a cambiar. Algunos ceniceros de la taberna se llenaron de palabras que antes no se decían. En el granero, la rutina se tornó en liturgia. Las manos de Samuel le hablaban a cada vendaje como a una promesa. El caballo comenzó a dejarle acercar la cabeza, y en las mañanas frías inhalaba su aliento como si leyera una carta. Había gestos pequeños que eran más potentes que cualquier sentencia. El Mustang se dormía a su lado, apoyando la cabeza sobre sus rodillas como una confianza que se entrega sin condiciones. Limpió la herradura vieja de Blue, la puso al sol y la frotó hasta devolverle el brillo, como quien rescata la memoria de un amigo. A veces, al limpiarla, sus dedos tropezaban con la medalla que había guardado en el cajón, y la tomaba para comparar dos historias de hierro y recuerdos. El pueblo, lentamente, se reunió. Hubo una reunión en la iglesia antigua, donde se hablaba en voz baja sobre cómo cuidar a los animales y cómo no cerrar los ojos ante lo que duele. La veterinaria, firme, pidió que se hiciera una lista de caballos en el área,
que se revisaran cercos, que se denunciara cualquier movimiento extraño. Para Samuel, aquello era más que un acto de civismo. Era la reparación de un tejido. La comunidad se volvió un reflejo de lo que él creía posible. En una tarde en que el sol parecía querer consolar los campos, el Mustang salió del corral por su propio pie y se quedó a mirar la loma donde Samuel solía sentarse con la foto de Blue. No galopó, no hizo gestos heroicos, se quedó y miró. Fue un momento simple. Samuel se acercó y al tocarlo, sintió que algo dentro suyo se reordenaba. La culpa que había llevado por no poder salvar a todos los que perdió en la guerra. La rabia que había sentido por la desaparición de Miguel. La pena por Blue. Todo comenzó a atarse como cuerdas bien hechas. También hubo días oscuros. La burocracia tarda. La investigación no siempre llega a castigos. Algunas preguntas quedaron sin respuesta. Y la incomodidad de la espera volvió como visita desagradable. Samuel aprendió a aceptar lo que no dependía de él y a trabajar en lo que sí podía cambiar. La salud del caballo, la vigilancia del corral, la charla con los vecinos. A veces, se quedaba mirando la foto de Miguel y se preguntaba qué hubiera dicho el hombre si hubiera visto que su memoria sería la chispa que encendiera la verdad. Otras veces tomaba la medalla de Blue y la apoyaba en la palma, sintiendo sus hendiduras, aceptando que los recuerdos duelen y curan a la vez. El Mustang, con el tiempo, ganó peso y voluntad. Sus orejas volvieron a ser antenas curiosas. Su andar dejó de medir cada paso con recelo, y recuperó la amplitud de un cuerpo que sabe sostener su peso. Los relinchos se volvieron menos quebrados. Y una tarde, cuando Samuel le puso la vieja montura para probarla, el animal la aceptó con la paciencia de quien entiende que algunas cosas vuelven para ser reparadas, no por nostalgia, sino por necesidad. Llegó el día en que Samuel decidió llevar al Mustang a la loma donde, años atrás, Blue solía correr bajo el sol. No fue una decisión de espectáculo, fue un acto íntimo. Quería ver si el animal, que había sido compuesto por heridas y silencios, respondía a la amplitud del campo. Preparó una manta limpia. Le ajustó la montura con cuidado, como quien viste a un hermano para una ceremonia sencilla. Caminó con él, paso a paso, con la respiración en calma. A su alrededor, el pueblo parecía sostener la escena en silencio, como si supiera que allí se cerraba una herida, que no se vería en los diarios, pero que cambiaría la vida de alguien. Cuando llegaron a la cima, la vista se abrió en un abanico de verde y oro. Había una luz que no era heroica. Era la luz de las tardes que no justifican tragedias, sino que las ponen en su sitio. El Mustang avanzó y, por un segundo, se volvió hacia Samuel y apoyó la nariz en su hombro. El gesto fue pequeño, pero transportó una verdad. No estaban solos. Samuel dejó caer la mano y cerró los ojos. Su pecho, que venía cargado desde mucho antes de la placa, sintió que el peso se aflojaba. Recordó a Miguel. Y no con la lengua del rencor, sino con el sosiego de quien entiende que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Recordó a Blue y su herrado. La medalla en el cajón, la foto en la pared. Todas las piezas estaban ahí, no necesariamente colocadas de la manera que deseaba, pero ordenadas en una suerte de justicia pequeña. La verdad había encontrado un resquicio por el que salirse. El pueblo ya no sería cómplice del silencio. El caballo estaba vivo, Samuel montó, no para huir, para quedarse. Cabalgar al Mustang por la loma fue una ceremonia de regreso. El animal, fiel a su nueva costumbre, caminó con paso seguro. Al llegar al borde del campo, se detuvo y miró al horizonte. El viento peinó su crin. Parecía decir que el pasado puede aprender a ser pasado sin dejar de existir. Samuel sintió por primera vez en mucho tiempo que su cuerpo respondía sin órdenes. Respiró profundo, con la sensación de que la medalla de Blue ya no era un objeto que le pesara en el cajón, sino una historia que lo había llevado hasta ahí. Antes de descender,
Samuel sacó la llave oxidada de la caja y la puso en el manojo donde guardaba las herramientas. Era una llave que cerraba más puertas que la de un cobertizo. Cerraba el ciclo de abandono, la costumbre de dejar que otros decidan por ti. La foto de Miguel quedó en una caja en el granero, donde la cuidaría junto a la herradura de Blue, como si los objetos fueran cartas que contienen la lección. El Mustang no era solamente un animal rescatado, era un espejo. Su recuperación había sido la posibilidad de que algo roto encontrara otra forma de latir. Samuel volvió al pueblo con el cuerpo cansado y el ánimo distinto. La gente lo vio y, en el gesto de nodos de cabeza y manos que se acercaban con migajas de ayuda, notó que había cambiado una regla. Cuando alguien necesitaba, el pueblo se movía. Lo que fue un acto solitario se convirtió en un llamado compartido. La última imagen que quedó en la memoria de Samuel antes de cerrar la puerta del granero esa noche fue simple. El Mustang, la luna como un plato pálido sobre él, y la herradura de Blue brillando en la mesa, como si tocara un final que no era clausura, sino comienzo. El sentimiento que lo invadió no era la euforia de la victoria. Era la calma de quien ha pagado de su propio bolsillo la reparación de algo sagrado. Había justicia pequeña, había paz por hacer, y sobre todo había compañía. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo recordar a alguien que cuidó de ti en un momento difícil, suscríbete, comenta y activa la campana. Comparte quién fue ese caballo en tu vida, esa persona silenciosa que te devolvió la fuerza, y ayúdanos a que más historias como esta sigan encontrando su voz.